Es un gusto para la Universidad Popular ahora presentar esta mesa redonda sobre nanotecnología. Para nosotros es un gusto compartir con vosotros este bagaje científico de las tres personas que tenemos con nosotros, ¿no? Que nos van a hablar sobre este tema tan importante que es la nanotecnología. Y quiero presentar a Rodolfo Miranda, ¿sí? Quien ya ha colaborado con la universidad, ha estado dando unos seminarios, ¿no? Y ahora nos ha ayudado a hacer esta mesa redonda. Rodolfo es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1975, es doctor en la misma universidad desde 1980. Desde 1990 es catedrático de Física de la materia condensada en la Universidad Autónoma. Tiene varias distinciones internacionales, como la de Fellow de la American Physical Society en 2007, además de Chair del panel de Física en Science de European Research Council en 2016 y en el 2019. Desde el 2006 es director del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, el INDEA. Obtuvo distinciones de este centro bajo su trabajo, como el Premio Severo Ochoa en 2 años, en el 2017 y en el 2021. Rodolfo ha obtenido varios premios de la Comunidad de Madrid, el Premio Miguel Catalán en el 2021 y el Premio Nacional de Nanotecnología en el 2022. Es un gusto para nosotros tener a Rodolfo y él presentará después a sus contertulios. Bienvenido, Rodolfo, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros esta tarde en mi pueblo, que llevo viviendo un montón de años, y lo primero que quería es agradeceros el haber venido a pasar un rato esta tarde con nosotros, hablando de nanotecnología, una cosa muy fascinante, como espero que vais a ver en un momento, que en realidad lo primero que deberíamos decir es que el nombre de nanotecnología se refiere a una longitud, a un tamaño que es un nanómetro. Y un nanómetro es un tamaño increíblemente pequeño, inconcebiblemente pequeño. Es una millonésima de milímetro. Aquí tenéis a la derecha una exposición, una lista de tamaños relativos que van cambiando prácticamente en un factor 10 cada vez, desde el tamaño nuestro, el tamaño humano, de las cosas macroscópicas a nuestro alrededor, hasta algo que tiene el tamaño de un nanómetro, que es típicamente una molécula. Esto, como luego tendréis ocasión de comprobar en más detalle cuando entre en acción mi colega, el experto en moléculas, quizás se entiende esta relación de tamaños mejor si uno piensa en que más o menos entre una pelota de fútbol y la Tierra, que entre una molécula que mide un nanómetro y un balón de fútbol. Así que vamos a hablar de objetos increíblemente pequeños, inconcebiblemente pequeños, y que por sorprendente que parezca, de objetos como moléculas o átomos individuales, o muy poquitos átomos, por increíble que parezca, en muchísimos casos, cosas que podemos aprender con estos objetos tan increíblemente pequeños, podemos trasladarlas a nuestro mundo macroscópico. Por sorprendente que parezca, muchas de esas cosas que aprendemos y que aprendemos a manejar a esa escala tan pequeña, podemos llevarla a cosas que sean útiles en nuestro mundo. Y la historia de la nanotecnología empieza en realidad hace muchos años ya, hace más de 20 años, cuando se descubrió un instrumento, se construyó un instrumento, un microscopio que permitía ver átomos y moléculas individuales. Esto que tenéis ahí es un ejemplo, en realidad es la tercera vez en el mundo que se vieron átomos, la primera vez que se vieron en nuestro país, en un microscopio que tuvimos la fortuna de construir con la ayuda de los colegas que lo habían inventado y que, como os digo, fue el tercero del mundo que pudimos instalar en el campus de la Universidad Autónoma aquí al lado. Obviamente, cuando uno ve a esta escala pequeña, efectivamente,
somos capaces de ver átomos, somos capaces de ver moléculas. Esos objetos que tenéis ahí que parecen arañitas son moléculas que contienen 20 átomos y se ve cada una individualmente. Y como vais a ver luego, en particular con las exposiciones de mis colegas, y quizás yo conté alguna cosa de eso, además hay, sorprendentemente, como os digo, un montón de cosas útiles que se pueden hacer a partir de saber manejar la naturaleza a esta escala tan increíblemente pequeña. Esa cabeza lectora es un sándwich de unas pocas capas atómicas de espesor de dos metales distintos, un metal magnético y un metal no magnético. Es como si hicierais un sándwich de jamón y queso, pero a una escala increíblemente pequeña, y ese objeto tan pequeño tiene la capacidad de detectar campos magnéticos increíblemente pequeños. Quizás si más adelante tenemos tiempo, a lo mejor podemos ver algún ejemplo de cómo una cabeza de esa no solo lee la información del disco duro, sino es capaz de leer el campo magnético de nuestro cerebro de una manera extremadamente eficiente. Bien, el introducir esta cabeza lectora de magnetoresistencia, que es como se llama, cambió radicalmente la capacidad de almacenamiento de información en nuestra sociedad. Y ahora prácticamente cada semana nos podemos comprar un disco duro, cada vez más chico además, que tiene una capacidad de almacenar casi toda la información de toda nuestra biblioteca acumulada con montones de años de esfuerzo y tal, la podemos poner en un disco duro y nos sobra espacio sin ninguna duda. Esto que tenéis aquí es cómo ha ido creciendo en el tiempo nuestra capacidad de almacenamiento de información y nuestra capacidad de procesar información. Esto todo viene de que hemos sido capaces de manejar la naturaleza a una escala enormemente pequeña. Y con eso yo os voy a dejar con una cosa más general, antes de introducir a mis compañeros, que es ¿por qué las cosas? Simplemente porque son pequeñas. ¿Por qué es interesante eso? ¿Por qué cambian las cosas? Bueno, la respuesta es que cuando las cosas son suficientemente pequeñas, todas sus propiedades cambian. Todas sus propiedades quiere decir todo. Su color, su actividad química, sus propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, porque cuando los objetos tienen un número relativamente pequeño de átomos, entra en acción lo más misterioso que hemos encontrado los físicos nunca, que es la mecánica cuántica. Nadie la entiende, pero funciona de una manera perfectamente calculable, medible experimentalmente, funciona perfectamente bien. Efectivamente, es imposible de entenderla de esa manera, y el mensaje es que las escalas muy pequeñas son muy, muy diferentes de la misma cosa a una escala más grande. Por ejemplo, el oro, que es amarillo, a una escala macroscópica, cuando las cosas son suficientemente pequeñas, como probablemente ahora os enseño en un momento, es rojo. Así que, ¿de qué color es el oro? La respuesta correcta sería decir, depende del tamaño. Bueno, ese es el mensaje principal. Cuando las cosas son tan chicas que están controladas por la mecánica cuántica, sus propiedades son muy diferentes. Y eso lo podemos aprovechar. Y vamos a pasar a contaros algo que puede ser la introducción divertida a algunas de las cosas que vamos a ir viendo en el día de hoy. En primer lugar, casi le voy a pasar la palabra a Álvaro, que lo tengo a mi derecha. Lo que no es tu presentación para abrirla. Creo que es esa. Pero voy contando mientras. Bueno, Álvaro Somoza es nuestro bioquímico favorito, como si dijéramos, que trabaja desde hace ya muchos años en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, que tengo el honor de dirigir todavía, que está situado aquí, al lado, en el campus de la Universidad Autónoma, y que está abierto a cualquier visita por vuestra parte. Algunos ya han tenido, yo creo que la suerte, porque se lo pasaron muy bien, de visitar el instituto y ver cómo a unos pocos kilómetros de aquí hay 200 investigadores haciendo este tipo de cosas cada día, muy jóvenes y muy eficientes. Álvaro, tuvimos la fortuna de engañarle para que se uniera a este proyecto casi en el origen de los tiempos, cuando todavía ni siquiera teníamos edificio, y pues para nosotros es un orgullo que se encargue de un área en el instituto que es particularmente para nosotros de nanomedicina, que va a cambiar, que está cambiando ya cómo tratamos enfermedades, con muchos ejemplos, probablemente algunos de ellos saldrán en posiciones y los iremos comentando más adelante. Así que, Álvaro, yo te paso la palabra, me callo. Perfecto. Y te dejo
con la capacidad de Muchas cambiar gracias, Rodolfo, y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de esas aplicaciones que podemos hacer con lo nano en el campo de la salud, en lo que llamamos nanomedicina, ¿no? Y lo voy a hacer. Venimos de un centro que está aquí al lado, en el campus de la Autónoma, el Centro de Nanociencia, y ahí simplemente pues, bueno, os pongo el equipo que somos. Somos un equipo de investigadores. Y lo primero es, voy a intentar definir la nanomedicina, y sobre todo quiero que os llevéis un par de detalles de lo que es la nanomedicina. ¿Sí? Perfecto. Puntero. Bueno, primero es el uso de, digamos, nanomateriales para el tratamiento, detección y estudio de enfermedades. Eso sería una definición genérica. A mí lo que me gusta y me apasiona de este campo, que implica toda la nanociencia en general, pero en particular a la nanomedicina, es que es muy multidisciplinar. Y aquí tiene el interés de que todas las áreas o muchas áreas son bienvenidas. Entonces, en este que hacemos de estudiar la nanomedicina, pues terminamos colaborando con ingenieros, con físicos, con químicos, biólogos, médicos, un amplio espectro de especialidades que convergen. Entonces, esto es muy interesante, muy estimulante, porque vamos tratando cada uno desde nuestra perspectiva las distintas áreas. Pero tiene también algún inconveniente. Y es básicamente que en ciencia también se habla distintas lenguas, o al menos distintos dialectos, y a veces en este cruce de caminos que implica la multidisciplinaridad, pues nos encontramos con que cada uno define las cosas de distinta manera, y a veces pueden surgir distintos malentendidos. A veces son divertidos, pero a veces hay que definir las cosas bien. Y con esto lo que quiero decir es que es muy estimulante la multidisciplinaridad, pero hay que estar muy atento a los detalles. Lo que quiere decir un médico pequeño, un físico pequeño, es distinto, y a veces nos sentamos en tenemos que aclarar estas cosas. Para hacer nanomedicina, evidentemente necesitamos nanomateriales. Entre los nanomateriales o la nanoestructura son unas muy concretas, que son nanopartículas. En el campo nano, como en el rango nano, como ha mencionado Rodolfo, y en la familia de las nanopartículas hay una gran variedad, enorme variedad. Hay nanopartículas, digamos, de oro, y como veis está representado en rosita, es la que pone gold, ¿vale? Y luego hay de distintos materiales, pueden ser de óxido de hierro, que luego tienen propiedades magnéticas, pueden ser partículas poliméricas, un polímero, digamos un plástico, que se enrolla y colapsa de una manera que da una nanopartícula. Es decir, hay infinidad. Si ya tenemos infinidad de propiedades con los materiales, además podemos tener infinidad de estructuras que también nos dan propiedades. Nosotros, simplemente por mencionarlo, en IMDEA Nanociencia, en mi grupo en particular, trabajamos sobre todo con tres tipos de nanoestructuras. Unas que son de oro, rositas, otras magnéticas, de óxido de hierro, y otras basadas en una proteína, la albúmina, que es la proteína más abundante del plasma. Lo hacemos porque son materiales fáciles de preparar, fáciles de manejar, de modificar, y podemos jugar con ellos muy fácilmente. Y una de las distinciones que me gusta hacer, hablando de las nanopartículas, para digamos, aplicaciones biomédicas, es intentar separar que estas nanoestructuras pueden ser unos vehículos, ser unos capsulitas, por llamarlo, que pueden llevar fármacos, por ejemplo, los liposomas, pues son estructuras que pueden llevar algún fármaco. En el caso del más conocido es un primer fármaco, la primera medicina está basada en una liposoma, un fármaco que es la doxorubicina, que se utiliza, por ejemplo, en cáncer de mama, pero el doxil. Y este es un fármaco que se sigue utilizando, y es un fármaco metido en una nanopartícula. Luego veremos brevemente por qué ayuda. Y luego hay otras estructuras que son las proteicas, por ejemplo, esto que os he comentado de albúmina, que es de proteína, y en este caso tenemos otro fármaco, en este caso Paclitaxel, otro fármaco para el cáncer, por ejemplo, de páncreas, que se mete dentro de la albúmina. Y aquí tenemos la nanoestructura. Ya estamos teniendo las primeras aplicaciones terapéuticas de nanomateriales con fármacos. Pero en este caso son simplemente vehículos, ¿vale? Pero es que además es muy interesante que los propios nanomateriales, como ha comentado Rodolfo, en la escala nanométrica aparecen nuevas propiedades. Y ahí es muy interesante
ver que, por ejemplo, partículas magnéticas, cuando se utilizan para tratamiento, se pueden utilizar para tratar cáncer cuando se exponen a un campo magnético alterno. En este caso, se pone un campo magnético, se calienta la nanopartícula y te puede matar preferentemente las células tumorales. Ya estás aprovechando que quiere esa nanopartícula. Otro sistema para el calor, las varillas de oro, estructuras, ya no es una nanopartícula, ya no es, digamos, esférica, es más alargada, y aquí ya aparecen nuevas propiedades. Estas nanopartículas o nanovarillas se tratan con un láser, se calientan muy fácilmente. Y aquí, igual que en el caso anterior de las partículas magnéticas, con el calor estamos tratando el cáncer, distintos tumores. Entonces son dos tipos de cosas que siempre me gusta mencionar cuando hablo de nanopartículas. Unos pueden ser carriers o otros pueden tener propiedades terapéuticas. Y una de las cosas que ha mencionado Rodolfo es que todo casi empezó cuando empezamos a ver que había esa nanoscala. Se tuvieron que generar herramientas muy avanzadas de nanoscala. Y es un problema que nos enfrentamos a día de hoy, que es tenemos estos nanomateriales, cogemos un fármaco y empezamos, como uso aquí con este Mr. Potato, pues una escala tan pequeña como menciona Rodolfo que es muy difícil ver. Entonces, tenemos este reto simplemente a la hora de preparar estos derivados nanométricos para aplicaciones biomédicas, tenemos el reto de la distinción o simplemente de la distinción de qué es lo que tenemos. Con este esquema, lo único que quiero mencionar es que la nanomedicina lleva con nosotros bastante tiempo, ¿no? Ya el primer fármaco en los 80 y desde entonces ha habido un gran desarrollo. Poco han llegado muchos fármacos, ¿no? Si esto es tan potente, si esto es tan relevante, hay tanto interés, el impacto en salud es evidente, pero no terminan de llegar. Y hay muchos esfuerzos. Y esto se debe, pues, un factor, el que os he comentado, de ese proceso llamar como EPR, y es uno de los efectos, no voy a dar mucho detalle, simplemente comentaros que es un factor por el que las nanopartículas, y es un parámetro o una característica que nos interesa para el tratamiento del cáncer, es que las nanopartículas van selectivamente o con cierta selectividad al tumor. Esto se debe que en el proceso del crecimiento del tumor lo hace de una manera alocada y en ese momento los vasos generan defectos. Entonces, cuando hay algo del tamaño nanométrico que puede caber por ese agujerito que se ha generado por el desorden que tiene el tumor, esas nanopartículas pueden entrar ahí. Por otra parte, el sistema linfático, la gente que tiene cáncer, también es defectuoso. Entonces, el sistema linfático sirve para drenar a veces toxinas, pero en este caso no puede hacerlo porque es defectuoso. Entonces, el problema es que una nanopartícula puede entrar y como digamos a veces en pesca se puede utilizar sistemas así, pues las nanopartículas van entrando en el tumor y tienes cierta selectividad. Por eso, ese fármacos como el Abraxane pues pueden ayudar a tener cierta selectividad, el Doxil o a evitar cierta toxicidad. Entonces, este es un efecto muy interesante, pero aunque hay casos relevantes que muestran que esto es así, también hay estudios que indican que la selectividad no es tan... De hecho, estudios revelan que hay una baja selectividad en la mayoría de los casos preclínicos, es decir, los que hacemos en el laboratorio. Entonces, todos estos parámetros limitan que las nanomedicinas, digamos, lleguen más a la clínica. Esto se debe a que el sistema humano, ¿no? el sistema biológico es muy, muy complejo. Y ahora comentaré, no es un matraz, no, es un sistema que tiene un montón de barreras y esas barreras hay que superarlas. Hay, pues, evidentemente, desde el hígado, distintos vasos que hay que atravesar. Entonces, en general, es un problema muy grande el dirigir una partícula desde donde le inyectamos hacia el tumor. Y luego, además, aparte de la complejidad que ya os he comentado, hay una complejidad adicional que se está abordando en los últimos años, que es que cuando la nanopartícula entra en la sangre, realmente lo primero que ocurre es que todas las proteínas que hay en el plasma, la albúmina, que ya hemos mencionado, pues rodea la nanopartícula y ahora ya se comporta también de otra manera distinta. Es decir, todo lo que habíamos estudiado antes en un entorno, vamos a decir, no biológico o poco biológico relacionado con la biología, se camufla con estas proteínas, esto que se llama protein corona, y aparece una nueva estructura con nuevas propiedades. Y evidentemente, pues otra vez nos tenemos que enfrentar a otro reto.
Estas limitaciones o estos retrasos que a lo mejor vemos, o estas dificultades en llevar una medicina a la clínica, es lo que solemos relacionar con los modelos simplificados que tenemos en ciencia. Como he dicho, en este área participa mucha gente, físicos, químicos, biólogos, médicos. Entonces, muchas veces cuando hablas con los físicos y tienen su aplicación terapéutica, pues están muy seguros de su sistema porque sus ecuaciones funcionan. Pero es que esos sistemas modelos, esa esfera con la que controlado que ellos conocen, no es un ser humano. A los químicos nos pasa lo mismo. Nosotros hacemos reacciones en matraces y creemos que cuando mezclamos A y B da C, por tanto, cuando lo eche al paciente le va a curar. Pues no, un matraz evidentemente no es un cuerpo humano. Pero es que incluso los biólogos que pueden utilizar modelos más animales, esos modelos son muy distintos a lo que son los seres humanos. Además, los modelos que se usan están, digamos, optimizados para los fármacos tradicionales. Y esto dista mucho de ser eso. Ya hemos hablado, el tamaño es muy, muy peculiar. En general, queremos llevar una nanomedicina y esto, pues todo el mundo cuando hablamos de nanomedicina pues empieza a pensar en robots, empieza a pensar en navecitas espaciales, ese viaje fantástico, ¿no?, que hacen o que queremos que hagan estas estructuras. Estamos en ese camino, no serán estas naves espaciales, no serán robots, o por lo menos nos costará mucho llegar a eso, pero sí que hacemos cosas que lleguen. Entonces, para hacerlo, la visión que hay ahora es hacer, digamos, cosas dinámicas. No es lo mismo una estructura que tenga que viajar por la célula, o digo por el torrente sanguíneo, que cuando llega a la zona del tumor se tiene que comportar de otra forma. Entonces tiene que evolucionar, tiene que cambiar esa estructura. Y luego cuando está en la célula, pues a lo mejor tiene que entrar en la célula o llegar al núcleo o la mitocondria, distintas partes de la célula, y eso tiene que tener tenemos que construir estos sistemas de una forma dinámica, lo que también hace más complejo el sistema, ¿vale? Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Pues en nanomedicinas, digamos, más clásicas, pero lo que queremos es llevarlo a medicinas avanzadas, a lo que nosotros llamamos nanomedicinas inteligentes, ¿no? Y este es un poco el objetivo que tenemos en IMDEA, de intentar hacer estas medicinas avanzadas. Aquí es la parte que yo suelo contar de introducción de la nanomedicina. Ahora, si hay un poquito de tiempo, voy a contar un caso, que es el último caso que tenemos, de una nanomedicina que hemos desarrollado. Entonces, es una mezcla de las diapositivas que utilizo en muchas charlas académicas, pero la voy a simplificar y simplemente para que veáis ciertos conceptos que utilizamos en nuestros proyectos. Este es un artículo, un título ahí muy rimbombante, y básicamente lo que hacemos es una nanopartícula para tratar una enfermedad que es la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad rara, que sufren sobre todo los niños chicos. Se debe a una mutación de una proteína, de la distrofina, que les inhabilita para regenerar los músculos. Es decir, nosotros cada vez que hacemos ejercicio hacemos pequeñas lesiones en el tejido muscular y como tenemos distrofina luego lo regeneramos. Estos chicos no pueden hacerlo y que al cabo de los años esos músculos se deterioran, fallan, y músculo tenemos por todas partes. El corazón, el diafragma. Entonces, primero empiezan a fallar, digamos, las piernas, que usan mucho y no pueden andar, y al final pues terminan usando una silla de ruedas y finalmente muriendo, ¿no? Las terapias actuales pues se basan en terapias de virus, por ejemplo, en el que meten el gen de la distrofina, intentan meterlo, pero lamentablemente el gen de la distrofina es el gen más grande que tenemos en el cuerpo. Entonces, meterlo en los virus es muy complicado. También se utilizan nanopartículas lipídicas. Y este gen, como he dicho, pues intenta llevar de una cosa muy grande a una cosa más pequeñita, y a veces funciona, y en eso estamos. Otras aproximaciones en lo que se llama exon skipping, es simplemente que durante el procesamiento del gen, para hacerlo más efectivo, se le da indicaciones de que se corte de otra manera, y ese gen termina pasando a lo que se llama una distrofina truncada, y esa distrofina truncada funciona un poquito. Entonces, te permite regenerar a lo mejor un poquito de los músculos y ya su calidad de vida es mejor y terminan viviendo mucho, mucho más, ¿no? Entonces, como he dicho, lo que estamos intentando hacer en la línea de investigación es llevar ese gen, que es la distrofina, el gen más grande que tenemos, a un gen más pequeñito
pero que nos pueda llevar, ¿no? Es decir, no queremos ir rápido, no queremos ir a lo mejor muy lejos, pero queremos movernos y eso es lo que conseguimos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, da igual, una cosa que hacemos, está el gen, y otra cosa que está involucrada son lo que se llaman las células madre. Son unas células que regeneran ciertos tejidos, pues hay unas células madre musculares. Pues estas células madre también están defectuosas en estos pacientes. Entonces, queremos darles, por así llamarlo, una gasolina que les ayude. Y aquí es donde la gasolina, en este caso, son unos RNAs muy pequeñitos, que se llaman microRNAs, y que el año pasado recibieron el premio Nobel a unos, digamos, descubridores de estas moléculas que están involucradas en la regulación de muchas cosas. Entonces, como he dicho, nosotros lo que queremos hacer es usar este microRNA como gasolina para equilibrar un proceso defectuoso. Normalmente en una enfermedad, la distrofia, digamos, hay un desequilibrio de estas moleculitas, entonces como falta en el paciente, nosotros las añadimos para que haya un equilibrio y en este equilibrio estas células musculares puedan volver a funcionar. Otra cosa que hacemos, y simplemente brevemente, hacemos unas moleculitas que se llaman aptámeros. Estas moleculitas, hay gente que a lo mejor está más familiarizada con algo que se llama anticuerpos, que son moléculas que reconocen muy selectivamente otras. En este caso son moléculas de ADN, en vez de ser de proteína, que son los anticuerpos, son de ADN. Es decir, nosotros combinamos nanopartículas, un microRNA que nos va a servir de vehículo, un microRNA que nos va a servir de gasolina para estas células musculares madre, y un aptámero que lo que hace es llevarnos el vehículo selectivamente a donde queremos. Porque, como se comentado al principio, ese viaje que hacen las nanopartículas es muy difícil. Lo que se ve es que llega muy poquito y ahí está uno de los retos, ¿no? Entonces, simplemente deciros que nosotros preparamos todo, hacemos todo en IMDEA, y la preparación es muy sencilla. Estas nanopartículas que usamos de oro, aquí otra vez representadas en rosita, mezclamos una serie de sales, obtenemos las nanopartículas y luego las modificamos con estas cadenitas de RNA o de DNA de una forma controlada. Ahí vemos ya unas fotos que nos demuestran que están en el tamaño nanométrico, ciertas características que usamos para determinar que las partículas están bien. Y simplemente deciros que hemos preparado muchas nanopartículas distintas, terapéuticas y control, unas más complejas y otras menos, y las hemos ido evaluando. Y voy a ir muy rápido sobre los experimentos porque lo que quiero contar es la conclusión final. Es decir, una cosa relevante es que, y aquí me voy a quedar, que es cuando probamos las nanopartículas en ratones, hemos conseguido que esas fibras musculares que están defectuosas se regeneren. Entonces hay una serie de señales que nos dan esos tejidos musculares y vemos que funcionan. Y no solo eso, sino que hemos visto que los ratoncitos que hemos tratado recuperan esa fuerza y pueden vivir un poquito más. Y en este punto estamos simplemente desarrollando esta terapia para poderla llevar en algún momento a la clínica, y de momento los resultados, todavía no hemos llegado ahí, los resultados en animales pues son muy buenos. Y ya simplemente pues ya me paro aquí. Este trabajo ha sido hecho en colaboración con gente del grupo y otras instituciones a los que quiero agradecer su contribución. Gracias. Bueno, y con la Asociación Española contra el Cáncer, que financia una parte importante de estas investigaciones. Eso es. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Volveremos sobre estas cosas de nanomedicina más adelante, pero ahora vamos a pasar a nanomateriales con otro tipo de aplicaciones. Y dejadme que os presente a Emilio Pérez. Emilio Pérez es un investigador, es químico de entrenamiento, como yo soy físico de entrenamiento, de manera que él pertenece a los que hacen cosas en el matraz y creen que con eso ya funciona, y yo al modelo de la vaca esférica y sin rozamiento. A pesar de todo, veréis que al final podemos hacer alguna cosa que sea útil. Emilio es un investigador muy brillante. Antes, han mencionado que yo he recibido el premio a la carrera investigadora de la Comunidad de Madrid para señores mayores, digamos. Emilio recibió el premio de la carrera investigadora de la Comunidad de Madrid para menores de 40 años. Así que es una figura creciente. Él además es director adjunto del instituto, o sea que se ocupa también de estas cosas de la gestión del instituto, que es muy importante para que aquello pueda
para que los 200 que hay trabajando puedan tener cómo funcionar. Y yo creo que le voy a dejar la palabra, va a contarnos maravillas de moléculas y de química y de materiales, y después volveremos también sobre alguna cosa interesante suya. Pues muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias por invitarnos. Alguna vez miraré para atrás porque miraré la presentación, pero espero que se me oiga. En general hablo más o menos alto, o sea que yo creo que se me oirá. Lo primero que voy a decir es, ya que Álvaro ha mencionado la Torre de Babel y los distintos idiomas, es que soy perfectamente consciente de que nuestro idioma muy probablemente no es el vuestro. Entonces yo voy a hacer lo mejor que pueda para que entendáis todo lo que os quiero contar. Voy a hacer el esfuerzo mayor que pueda, pero os animo a que si no os cae el chaparrón encima, por lo menos que os dejéis mojar por la lluvia débil, que alguna palabra quede, que algún concepto vaya quedando, porque como luego vamos a volver, luego vamos a discutir, luego vais a tener ocasión de preguntar todo lo que queráis, pues seguro que entre las tres cosas pues nos acabamos enterando de casi todo. Yo os voy a hablar de nanomateriales. Entonces, lo primero que voy a hacer es repetirme. Esto os lo ha contado Rodolfo, pero creo que es importante que volvamos para atrás. ¿Cómo de pequeñito es lo nano? Es muy, 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 muy pequeño. Las hormigas más pequeñas son alrededor de milímetros. El ancho de un pelo son como 100 micrómetros. Micrómetros. Las células más pequeñas del cuerpo humano, que son los glóbulos rojos, 5 micrómetros. Esto es 10 a la menos 6 metros. Y los organelos de las células, es decir, las partes de las células, empiezan a ser nanométricas, ¿vale? Ahí estamos en ese tamaño de chiquitito. Las moléculas son nanométricas, casi todas. Están por partes de nanómetro, o si son muy grandes como el ADN, pues por varios nanómetros. ¿Vale? Este es el tamaño del que estamos hablando. En estos microscopios fabulosos que manejan nuestros amigos los físicos y que pueden ver átomos, la distancia entre dos átomos que estén juntos de verdad es menor de un nanómetro. Tienes que ir a átomos que están un poquito separados para ir al nanómetro. Este es el tamaño del que estamos hablando. Este ejemplo os lo ha puesto ya Rodolfo, así que no hace falta, pero es de la Tierra a un balón de fútbol, de un balón de fútbol a una molécula de un nanómetro. Este es el salto de escalas. Y yo os voy a hablar en concreto de materiales. Álvaro ha estado hablando ya de aplicaciones de materiales, pero yo quiero que empecemos yo quiero empezar por contaros por qué son tan importantes los materiales. La importancia de los materiales, yo creo que la manera más fácil de entenderla es que literalmente la prehistoria, por ejemplo, se clasifica en función de los materiales que se utilizan. Yo diría, y aquí ya podemos discutir luego en la mesa redonda o cuando queráis, quizá la característica más diferenciadora de los seres humanos con respecto a otros animales es que hacemos herramientas. Hay un montón de animales que usan herramientas. Hacer herramientas casi solo las hacemos los humanos. Y los humanos hacemos herramientas usando los materiales que sabemos manejar. Y dependiendo del material que tengamos, podemos o no podemos hacer una herramienta. Así que los materiales son lo que definen la tecnología. Hasta el punto, ya digo, que bueno, la edad de piedra se llama edad de piedra porque se usaban herramientas de piedra, luego edad del bronce, el hierro, el acero, evidentemente ha cambiado toda la manera de construir edificios, por supuesto el cemento y en concreto el cemento Portland, es uno de los mejores indicadores de riqueza de un país, la producción de cemento, es así de importante. El silicio, pues ¿qué os voy a contar? Estoy haciendo aquí una presentación en un ordenador que está basado en las propiedades semiconductoras del silicio, para eso hay que purificarlo bien, hay que dominarlo. Y los materiales de los que os voy a hablar, que son nano, tienen que ver con el carbono. ¿Vale? El primer ejemplo es este que ya habéis visto redondito, que es un fullereno y que se descubre en 1985. Pero ved que hemos cubierto la historia entera de la humanidad y que si la clasificamos por los materiales que hemos ido dominando, vemos cómo va avanzando la tecnología. Entonces, el primer mensaje, o quizá el mensaje más importante, es que cuando hablamos de nanotecnología, cuando hablamos de dominar estos nanomateriales, estamos abriendo la puerta probablemente a una nueva edad.
una edad que hasta ahora, que nos dé acceso a tecnologías con las que hasta ahora ni soñábamos. Muchas o algunas están ya en marcha. Rodolfo os decía que el oro, según el tamaño que tenga, es de distintos colores. Y yo, en lugar de decíroslo, os lo voy a enseñar. El oro dorado parece como... Bueno, esto es una obviedad que no merece casi ni comentarse. Por cierto, es curioso por qué el oro es dorado. Si pensáis en los metales que conocéis, no hay tantos que sean dorados. Pero bueno, eso, si queréis, luego lo miráis luego en otro momento. Porque eso es un efecto curioso. Pero cuando es chiquitito, efectivamente puede ser de casi todos los colores del arco iris. ¿Vale? Esto, Rodolfo ha dicho que es porque entra en el reino de la mecánica cuántica. Yo voy a intentar ir un pasito más allá, ¿vale? A ver si soy capaz de explicarme. Cuando los electrones están metidos, confinados, lo llamamos nosotros, pero metidos en una cajita que se parece un poco a la onda con la que están asociados, que tiene una longitud parecida, solo pueden estar en ciertos niveles energéticos. Esto es hasta donde yo llego de mecánica cuántica, o sea que si habéis llegado a lo mismo, ya hemos terminado. Como esos niveles son solo unos cuantos, de ahí viene el color. ¿Vale? Esto que pasa con el oro, pasa con todos los materiales. De nuevo, el potencial de lo que es lo nano. No estamos hablando de un material, estamos hablando de una colección enorme de materiales. Yo os voy a hablar, yo soy, decía Rodolfo, químico de entrenamiento, yo soy químico orgánico. Los químicos orgánicos nos gusta la química del carbono. Nuestros amigos, los inorgánicos, la tabla periódica, la habéis visto todos alguna vez, no asustarse, que no hace nada. Yo no me la sé tampoco, soy químico de profesión, o sea que no pasa nada. Se puede ser químico y no saberse uno la tabla periódica entera. A nosotros nos gusta la química del carbono, porque es un elemento muy especial, es un elemento que tiene una química muy rica. Los químicos inorgánicos, los científicos tenemos ciertos cachondeos entre nosotros. Los químicos inorgánicos siempre nos dicen que qué pena, que con lo grande que es la tabla periódica solo nos gusta el carbono, y nosotros evidentemente contestamos que es un elemento, pero no es un elemento cualquiera, tiene una química riquísima y es el elemento en el que se basa la vida. Entonces, ¿qué mejor motivo para estudiar la química del carbono? Si no te interesa la química en la que se basa la vida, pues mal vamos. Si acercamos un poquito más, está por aquí, en esta zona, y esta posición en la tabla periódica le permite hacer varios tipos de enlaces, es decir, se combina con elementos de varias maneras, no solo de una. Puede enlazarse, digamos, con una sola mano, haciendo un enlace sencillo, puede enlazarse con las dos manos y puede enlazarse hasta con tres, con dos manos y una pierna. Puede hacer enlaces triples. ¿Vale? Fundamental para lo que os voy a contar ahora. El carbono en la naturaleza aparece de dos maneras, que las conocéis las dos. Una quizá menos de lo que os gustaría, o seguramente menos de lo que os gustaría, por lo menos a nivel experimental, que es el diamante. El diamante es carbono puro, no es nada más que carbono. Es carbono cristalino, muy bien cristalizado, durante miles de años de presión en la Tierra. Y la otra, que desgraciadamente conocemos mejor, que es el grafito, que es el de las minas de lápiz, por ejemplo, es exactamente lo mismo, es carbono, pero este está enlazado con una sola mano, es carbono sp3, lo llamamos los químicos, y este está enlazado con dos manos al otro carbono, carbono sp2. Estas son las formas, digamos, macro del grafito, lo que llamaríamos los materiales normales. En lo nano podemos empezar por aquí, de hecho, que sería el grafito. Entonces vamos para atrás. El grafito son muchas capas de carbonos de estos enlazados con dos manitas. Cada capa de estas ya no es grafito, es grafeno. Y yo os prometí que las propiedades cambiaban al ir al tamaño nanométrico y las propiedades cambian completamente. Hasta el punto de que la gente que descubrió el grafeno, luego saldrán por ahí en una diapositiva, ganaron un premio Nobel de Física por descubrirlo. Tanto cambian las propiedades.
Igual que tenemos tenemos la versión enrolladita, que son los nanotubos de carbono, que es con los que yo trabajo más y que por lo tanto les tengo más cariño y que es de los que os voy a hablar. Pero quiero que sepáis, que quede claro, que es solo como un ejemplo, ¿vale? El mensaje es la capacidad de lo nano para hacer una nueva colección de materiales. Y estos 0D son los fullerenos que ya han salido como 3 veces. Nuestro amigo Nazario, que no está aquí, estaría encantado porque le gustan mucho los fullerenos y le hubiera gustado verlos tanto. Pero estos son esféricos. Nanotubos descubiertos alrededor de los 90. Este dato quedároslo si podéis en la cabeza porque es importante luego. Alrededor de los 90, o sea que llevamos pues ya 30 y pico años haciendo ciencia con nanotubos. Fullerenos, premios Nobel en 1996, grafeno, premio Nobel en 2010. Mis pobres tubos se han quedado de momento sin premio Nobel, por una variedad de circunstancias, de momento. Descubiertos, para que veáis fotos, estas fotos son microscopía de transmisión electrónica, que quiere decir que en lugar de usar luz, en lugar de usar fotones para ver las cosas muy pequeñas, usamos electrones acelerados. Esto nos deja ver cosas mucho más pequeñitas. Se descubrieron primero estos que están unos dentro de otros, que los llamamos nanotubos de multicapa, y luego se descubrieron los que tienen una sola capa. El descubrimiento oficial, digamos, es 1991, Sumio Iijima, que era un microscopista, que también participó en la de los multicapa, junto con otra gente. Y otro de los mensajes que os quiero comentar, y que no tiene que ver con lo nano, pero que ya que estamos en un ambiente de divulgación, creo que es importante, es que en las cosas científicas nunca hay un primer paso, o nunca estrictamente hay un primer paso, siempre hay alguien un poquito antes, siempre trabajamos todos encima de otros, siempre trabajamos sobre el conocimiento de alguien. El descubrimiento oficial, digamos, 1991, en 1976 otro japonés había descrito algo muy parecido. Esto es una curiosidad pura y dura. La estructura, si vamos con un poquito más de detalle, es nuestra lámina de grafito separada, una sola y enrollada, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esto lo enrollamos? Que las propiedades electrónicas también cambian mucho. Esta parte es tan Torre de Babel que no os la voy ni a explicar, pero solo os voy a decir que los que tienen esta estructura electrónica son como hilitos metálicos, conducen la electricidad como un metal. Y los que tienen esta otra estructura electrónica más complicadita tienen aquí un hueco donde no hay electrones. Y estos son semiconductores, como el silicio, por ejemplo, ¿vale? Y por lo tanto, con las potenciales aplicaciones de los semiconductores. Así que unos materiales extraordinarios. ¿Cómo extraordinarios? Pues eléctricamente, por ejemplo, los que son conductores son mejores conductores que el cobre. Casi todos los cables que tenéis por ahí son de cobre, pues son mejores conductores que el cobre. Pueden llegar a tener conducción balística, quiere decir que tienen resistencia cero, ninguna resistencia. Y llegada a las condiciones adecuadas, hay que doparlos, pueden ser superconductores. Mecánicamente, me voy a saltar los números y voy a ir aquí que se va a entender mejor. Aquí no vais a ver nada, porque la letra se ve regular, pero esto es una gráfica que incluye todos los materiales conocidos para la humanidad. Aquí está cómo de rígidos son, cuánto se resisten a ser doblados, y aquí está cómo de fuertes son, cuánto se resisten a ser rotos. Todos los materiales del mundo. Más rígido, más fuerte. Los nanotubos de carbono están literalmente fuera de esa gráfica. Y esta gráfica es logarítmica en los dos ejes, que de nuevo me estoy yendo a la Torre de Babel, pero quiere decir que cada cuadradito de esto es un por 10, es un factor de 10. ¿Vale? Así que son 10 veces más fuertes que cualquier otra cosa y como mínimo 5 veces más rígidos que cualquier otra cosa. Absolutamente extraordinarios. ¿Convencidos de que son absolutamente extraordinarios? Pues ahora os voy a contar otra cosa que es un pequeño secreto científico y que os va a ayudar a entender el resto de esta charla y probablemente de otras charlas que recibáis de divulgación científica, que no sé si habéis oído hablar de ello, que es este ciclo de sobreexpectación de Gardner. No sé si habíais oído hablar de ello o no. Bueno, los científicos, que somos humanos, por supuesto,
Cuando descubrimos algo, nos sobreexcitamos. Nos ponemos nerviosos. Empezamos a ver todas estas cosas extraordinarias que tienen, por ejemplo, los nanotubos de carbono. Y empezamos a prometer. Empezamos a decir, esto va a ser la maravilla, esto es el bálsamo de Fierabras, esto va a ser el ordenador cuántico y va a ser también la cura del cáncer y esto es lo que se conoce, esto es un fenómeno general para todas las tecnologías, como el pico de expectaciones sobredimensionadas. Cuando llegáis a hablar, cuando vayáis a una charla sobre un tema científico muy nuevo, probablemente estéis en mitad de este pico de expectaciones sobredimensionadas. Entonces, en confianza, le podéis decir, oye, pues me ha contado Emilio que ya veremos. Que estas expectaciones, pues esperemos un poquito. No digamos ya veremos, pero esperemos un poquito. Porque luego, igual que nos sobreexcitamos, nos distraemos. También somos un poco como niños chicos. Nos gusta mucho jugar con el balón, pero si de repente nos dan una bici, pues nos vamos a montar en bici. Y viene un valle de desilusión. ¿Vale? Bueno, pues esto al final tampoco era tan chachi, no molaba tanto, no parece que vaya a tener tantas aplicaciones. Y donde sucede de verdad la tecnología, donde sucede lo divertido, o vamos, lo divertido, todo esto es muy divertido, este viaje es súper divertido, pero donde sucede la tecnología, como la mesa sobre nanotecnología, donde sucede la tecnología es después. ¿Vale? Las buenas noticias es que como los nanotubos de carbono se descubrieron en los 90, ya han pasado por todo esto y estamos aquí en plena rampa de consolidación y meseta de productividad. Hasta este punto, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y con esto os voy a dejar, o casi. Cientos de miles de publicaciones, literalmente. Esto es muchísima gente dedicando muchísimo tiempo, mucho talento y mucha inversión a conocer los nanotubos de carbono. Más de 8.000, casi 9.000 patentes específicas de nanotubos de carbono. Muchísima ciencia detrás. Pero ya un mercado actual real de 3.700 millones de dólares. Los americanos hablan en billones, parece todavía más, pero recordad que el billón americano son miles de millones. Previsto que crezca hasta más de 8.000 en 2030, es decir, pasado mañana, dentro de nada. Quizá, o casi seguro que no lo sepáis, pero en vuestro teléfono móvil lo más probable es que vuestra batería tenga nanotubos de carbono como parte de la composición. Y si tenéis alguien tiene coches eléctricos. Si alguien tiene un coche eléctrico, sobre todo si el coche eléctrico es chino, sí. Ahí sí que seguro que en la batería habrá nanotubos de carbono. Así que es uno de los ejemplos de nanotecnología, de nanociencia, que ya ha llegado a la tecnología con un impacto brutal. Las producciones ahora son en miles de toneladas. Y os voy a dejar con otro pensamiento que ya os he dicho en realidad, pero a mí me gusta mucho repetirme, soy un poco pesado para esto. Os he hablado del ciclo este de Gartner, pero antes os había dicho que no hay nada nuevo, que todo viene de otra cosa, y lo había dicho con los nanotubos, era un ejemplo pequeñito de décadas, pero os voy a dejar con otra cosa, otro pensamiento para una mesa redonda de nanotecnología, es que ni siquiera la nanotecnología es nueva. Sin querer, nuestros congéneres, ya en el siglo IV, habían descubierto esto de la nanotecnología. Este es un ejemplo paradigmático, el que encontraréis en cuanto lo pongáis en Google, que es la copa de Licurgo. Es una copa romana que se ve de distinto color dependiendo de si tú la ves con la luz reflejada o con la luz transmitida. Si metes una luz dentro, se ve verde o roja. Si tú metes una luz dentro. Y esto son nanopartículas de oro y de plata. Así que los romanos ya conocían la nanotecnología. Lo que pasa es que no sabían que la conocían, pero la usaban. Y más cercano a nosotros, pero también precioso, porque llegó a dominar militarmente durante mucho tiempo a mucha gente, los sables de Damasco, que eran los más afilados, los más resistentes. Parece una bobada a estas alturas, pero las guerras tecnológicas que conducen a guerras o que ganan guerras ya existían antes. No es lo mismo tener una espada
que resiste que tener una espada que se rompe. No tiene nada que ver. Tú puedes tener espadas malas y muchos soldados, y si viene un ejército con espadas buenas, te va a cepillar. Estos sables, que son del siglo XIII hasta el XVIII, se pueden hacer, contenían nanotubos de carbono. Lo que yo os estaba hablando desde los 90, esta gente ya lo sabía hacer. Lo que pasa es que no sabía que los hacía. Y las propiedades mecánicas de las que os he hablado, que eran tan extraordinarias, que estaban fuera de la gráfica, los hacían las mejores espadas de la humanidad. Y por lo tanto llevaron a esta gente a dominar a muchos pueblos gracias a estas espadas. Y yo no os voy a contar más. Solo recordaros que esto que os he puesto de los nanotubos de carbono es un ejemplo. Uno de muchos. Pues muchas gracias, Emilio. Otro aspecto que es muy importante, que es el tiempo necesario desde que uno encuentra algo en el laboratorio o tiene una idea hasta que finalmente... ¿Esto lo puede pasar? Hasta que finalmente se hace realidad o se aproxima a la realidad. Y voy a utilizar un ejemplo en colaboración aquí con mi colega Emilio, que os va a contar porque él es el responsable de este ejemplo en realidad, ya que hablaba de nanotubos de carbono. Yo os voy a mostrar 3 ejemplos de lo que llamamos el timeline, el tiempo necesario para ir desde una idea hasta algo que puede eventualmente acabar en el mercado, o al menos que está al nivel en el que alguien realmente interesado pone su propio dinero, desde una empresa o algo que se pone en marcha en un hospital. Este ejemplo se refiere al trabajo de Emilio. Yo lo voy a introducir y le voy a dejar a él que lo remate. Os he hablado de nanotubos de carbono y sus fantásticas propiedades, mejores que las de ningún material del mundo. Así que mucha gente tuvo la idea, hace ya años, de, bueno, si yo mezclo estos nanotubos de carbono con algo, pongamos algo, con un plástico, por ejemplo, pues tendré un material, ese plástico, que será súper flexible, súper duro, será una cosa literalmente fantástica. Bueno, no funciona. El agujero de la desilusión. No funciona porque estos nanotubos de carbono tienen la mala costumbre de juntarse unos con otros, apelmazarse y no disolverse bien en el plástico. Bueno, Emilio tuvo una idea hace tiempo basada en un anillo, en colocar un anillo alrededor de estos nanotubos de carbono, una molécula que funcionaba como un anillo. Y encontró en el laboratorio que esto producía el efecto de que se podía disolver fácilmente los nanotubos en un plástico, por seguir con este ejemplo. Las propiedades mecánicas eran fantásticas realmente. E hizo lo que solemos hacer los físicos, o los químicos, o los biólogos, o los ingenieros, o sea, publicar un artículo científico. Y ahora viene la sorpresa que le voy a dejar a él. Y lo que hace es recibir un día una llamada de un inversor danés. Pues efectivamente, esto lo publicamos en 2016 y es otro secreto de científico que voy a contar. Cuando sacamos este artículo, yo había probado que funcionaba. Y literalmente está de una empresa danesa que tiene un modelo de negocio curioso y que ojalá fuera más frecuente en nuestro país. Es que literalmente tiene gente dedicada a leer la bibliografía científica para ver si a ellos les puede ser un tecnológico. Y entonces habían leído nuestro artículo. Nos llamaron y dijeron, creemos que puede ser aplicable a nivel industrial. Yo, evidentemente, otra cosa que somos los científicos, somos bastante descreídos de nuestros propios descubrimientos. Yo le dije, vale, a lo mejor funciona, pero no se va a poder escalar. Me dijeron, si funciona, no te preocupes por el escalado, que esto no es ningún problema. Empezamos a colaborar en 2017. Así que esta escala de tiempo que os hablaba Rodolfo, que estamos hablando, como esta la conozco bien, os puedo decir que los primeros tonteos con la idea, a lo mejor son 2007. Así que estamos hablando 10 años hasta una llamada. 8 años después, esto efectivamente hemos probado que funciona, lo hemos escalado a kilogramos, lo hemos probado con varias familias de plásticos y estamos, espero que cerca de una aplicación industrial. Pero estamos hablando pues, de 20 años, 18 años de tiempo y luego de una cosa importante que también es importante que tengáis en la cabeza, una financiación generosa, inicialmente pública, porque esta cosa conceptual, inicialmente era puramente conceptual,
ninguna empresa me va a dar dinero. Solo me lo va a dar una vez que crea que puede obtener un beneficio. Entonces, una financiación pública generosa y estirada en el tiempo, larga, y luego una colaboración con la empresa, pero después. Las dos cosas hacen falta. Y eso nos ha conducido a que realmente esta empresa, en una ronda de inversión, ha invertido ya millones de euros de su dinero en nuestro instituto. Así que el mensaje, en este caso, es, como voy a repetir varias veces, es 10, 15, 20 años desde que uno tiene la idea y los primeros resultados hasta que puede llegar más o menos al mercado. Hay que empezar, no hay otra manera, con apoyo público para hacerlo, apoyo público sostenido en el tiempo, porque los resultados no van a ocurrir muchas veces, desgraciadamente, el primer año, y al final, pues si hay suerte, uno puede recuperar, digamos, algo beneficioso para la sociedad. Voy a poner un segundo ejemplo que tiene que ver con trabajo de... Así que también le pasaré en algún momento la palabra. En este caso, la idea es emplear nanopartículas del estilo, verás que ha estado contando él, pero en este caso magnéticas, hechas de óxido de hierro, de manera que adecuadamente funcionalizadas penetren en las células tumorales, y uno aplicando desde el exterior un campo magnético alterno de baja intensidad, aunque de muy alta frecuencia, consigue calentar las partículas que calientan a su vez las células que, entre comillas, se las han comido, y estas células, cuando alcanzan 42 grados, pues mueren. Así que cuando uno consigue eliminar estas células tumorales de una manera selectiva, uno puede plantear una herramienta que permita abordar este problema eventualmente en seres humanos. Para esto hace falta, como veis ahí, un montón de años, pasar por todas las etapas de experimentación animal a las que se refería antes Álvaro en el caso del ejemplo concreto que estaba de la distrofia muscular, en la que está trabajando, digamos, ahora, que todos esos procesos vayan resultando exitosos hasta rematar la faena con cerdos, porque son animales muy parecidos, está feo decirlo, pero son muy parecidos al ser humano. Así que esa es la última etapa de experimentación con animales, y si todo eso va bien, uno puede pasar a probar esta tecnología con seres humanos. Bueno, ahí es donde estamos. En este momento, hace ya prácticamente un par de años que empezaron las primeras clinical trials, o sea, las pruebas clínicas estas con enfermos de cáncer de páncreas desahuciados. En realidad es la primera etapa, o sea, no se van a dar, desgraciadamente, voluntarios. Y estos experimentos se han, digamos, en el Valdebrón, acaban de terminar con una docena de pacientes, y no para estos pacientes, que luego no van a curar, pero enormemente prometedor para los oncólogos, porque el tamaño de los tumores se ha reducido en todos los casos en un 8 y un 10%, a pesar de que el cáncer de páncreas es muy difícil de llegar a tratar realmente. Lo más sorprendente, y en esas estamos, porque no lo entendemos, es con morfina, esencialmente, para calmar los dolores, y el dolor ha desaparecido, de manera que ahora están con tratamiento de paracetamol. La diferencia en su calidad de vida es enorme, aunque no se van a curar. Desgraciadamente no entendemos por qué eso ocurre, porque evidentemente los cerdos no te dicen nada. Así que no sabemos cuál es la razón por la que semejante cosa ocurre, y de nuevo pues habrá un montón de cosas que habrá que volver a mirar en el laboratorio, empezar a hacer muchas pruebas, muchos experimentos, y esto pues lo prometedor es que los oncólogos que realmente trabajan con estos que tienen que lidiar con los enfermos, pues consideran que este trabajo pues, es muy prometedor y merece la pena seguir invirtiendo su tiempo. No es fácil. Álvaro puede quizás comentar algo sobre el timeline este que estamos mencionando de nuevo, porque es muy importante tener en la cabeza, bueno, aparte de todo, que efectivamente no hay que tirar las campanas al vuelo. No estamos diciendo que vamos a curar el cáncer de la gente sin mayor problema. Esto es algo prometedor, que a nosotros nos resulta
extremadamente interesante, porque una idea que empezó como algo loco, que nuestros oncólogos decían, bueno, pues nosotros no tenemos ni idea de estas cosas, pues no, efectivamente, pero sabemos que si uno cambia la temperatura de una manera brusca en un objeto biológico, pues las células que hay ahí se mueren, porque es exactamente lo mismo, con perdón, que si freís un huevo. La proteína no tiene manera de que después podáis hacer un pollo a partir de ese huevo. Pero el mensaje, hay una parte del mensaje que me gustaría que él, que ha estado peleando duramente con todo esto, os hiciera llegar sobre esta dificultad, ya lo ha dicho antes más o menos, pero en esto, que es bastante exitoso por el momento, también. Sí, hay un par de cosas que quiero comentar. Sí. Y es verdad que se habla del tiempo, se habla del dinero generoso y ya si está algo de salud, exactamente esto que he comentado al principio de la multidisciplinaridad, pues ahí estuvimos, ¿no? O sea, yo cuando me incorporé al centro, la idea estaba ahí, está ahí marcada ahí, esa idea. Había unos resultados en células, sí. Y desde ahí pues decidimos montar un proyecto europeo. Hay que buscar un montón de socios de fuera de España, por toda Europa. Son proyectos muy competitivos. En aquel primer proyecto que pedimos, creo que recordar que éramos primero 17 y luego hicimos una reducción como a 15 o por ahí. Éramos muchos socios, todos pues tenemos que tener hospitales, físicos, ingenieros, porque el sistema era muy complejo. El sistema no es solo la nanopartícula, sino el aparato que aplica el campo magnético. Una vez que pasamos ese primer proyecto, que fueron varios años, 4 o 5 años, que acabó muy bien, de hecho la comisión estaba muy contenta con los resultados, salió otra, o sea, decidimos volver a montar otro proyecto, pero ya que habíamos hecho este desarrollo, esta prueba, ahora lo que queríamos era llegar a la clínica. Otra ronda de pues, volver a montar otro equipo. Esto cada vez tienes un objetivo, tienes que montar un equipo. Pues hay otros oncólogos de distintos países, de distintas entidades. Montar todo eso es complejo, porque, como hemos dicho, he insistido en esto de los distintos lenguajes y dialectos, es difícil. Y hay otra cosa que yo creo que se ha mencionado a veces, cuando llega una tecnología nueva, hay que educar a la gente, oncólogos, pacientes, asociaciones, incluso los reguladores que nos permiten hacer el ensayo clínico. Y esto es una de las cosas que aprendimos al principio de este segundo proyecto. Esto es gracias a que algunos socios dijeron, lo primero que vamos a hacer es ir a la Agencia Española del Medicamento a contarles esto. Porque en algún momento vamos a tener que ir al ensayo clínico. Y es que ellos a lo mejor no tienen ni idea y tienen que empezar a aprender. Y así fue. Nos sentamos con ellos, les contamos, tenemos esto entre manos y queremos llevarlo a la clínica. Y básicamente nos dijeron, no tenemos ni idea. Gracias por la información, vamos a ir procesándola, vamos a ir montando un equipo, vamos a coordinar un poco la gente que tenemos aquí para que cuando llegue ese momento pues podamos procesarlo. Y así pudimos procesar y demás. Cosas que brevemente, o sea, simplemente por los retos que pasamos, una cosa que también podemos remarcar los científicos, que a veces somos muy cabezones. Y aquí, esto, veis el timeline, es agotador. Proyectos europeos multidisciplinares son agotadores, pero ahí seguimos. El último que tuvimos, pues nos pilló el COVID. El Brexit, teníamos socios británicos. Bueno, mientras tanto, en el COVID, aquí Álvaro y sus chicos hicieron un test para detectar la presencia del virus en pacientes humanos, basado en un cambio de color, que no ha mencionado porque es muy modesto, un cambio de nanopartículas de oro, que efectivamente la disolución cambiaba de color cuando estaba en presencia del virus, que es como un test de embarazo y que funciona perfectamente, y lo hemos probado con pacientes del Ramón y Cajal, lo probamos, funciona perfectamente. Desgraciadamente, cuando llegamos a tenerlo ya completamente controlado, las empresas que comercializan test de estos para el virus, ninguna de las cuales tiene su centro de decisión en España, ya tenían cada una su sensor. Así que nosotros lo tenemos disponible en nuestro país para esto, para detectar en realidad, porque la idea es en general, casi cualquier tipo de virus que uno desee, es tecnología que está disponible nuestra, que como se ha pagado todo con dinero público, obviamente es de propiedad pública. Así que al menos, aunque no lo hayamos comercializado, está disponible en España para lo que nos toque a lo mejor en el futuro. Toquemos madera.
Y nada, simplemente para finalizar, simplemente quiere decir que, como ha dicho Rodolfo, hemos llegado a este punto, seguiremos nosotros. Al final, como comentaba Emilio, la ciencia avanza por los progresos de otros científicos y no vamos haber hecho esta inversión, porque es una inversión en tiempo, en dinero, nos ha permitido romper muchas barreras y demostrar que podemos hacerlo en muchas entidades y plantear que es posible, y ahora hay gente pues, interesada en llevar esto, y como han comentado, los resultados que tenemos de momento son muy, muy interesantes y positivos. Bueno, gracias. Yo voy ahora a el último de estos timelines en algo más asociado con la física, pero con una importancia estratégica que estoy seguro que todos os daréis cuenta inmediatamente. Y de nuevo también es un proceso de 15 años en el que la idea es que todos los imanes que empleamos en nuestra tecnología actualmente, y es difícil estar más lejos de un par de metros de algo que contenga un imán en nuestro mundo actual, todos esos imanes contienen tierras raras. Las tierras raras son un colgajo de la tabla periódica esta de Emilio, un montón de cosas que cuelgan así, que tienen unos nombres muy raros de disprosio, olmio, afnio y nombres así muy extraños, y que tienen, como probablemente habéis oído, un valor estratégico enorme, porque su producción está en este momento completamente controlada por China. Así que es parte cada día prácticamente del telediario, de las noticias, de las negociaciones entre el emperador del reino del otro lado del mar y el jefe del partido chino, sobre si negocian o no negocian con esta presencia de tierras raras y cómo buscarlas en distintos sitios. Bien, la Unión Europea, tarde, como casi siempre, frente a la primera crisis de subida de precio de tierras raras hace ya muchos años, tuvo la idea de ofertar financiación para proyectos que propusieran hacer imanes que no contuvieran tierras raras y que fueran casi tan buenos como los imanes que contienen tierras raras. Bueno, nosotros tuvimos una idea un poco loca, utilizando una nanotecnología, de poder hacer un imán que no contuviera estas tierras raras, y nos presentamos a semejante concurso de la Unión Europea. Dieron 2 proyectos y tuvimos la enorme fortuna de que a nosotros nos dieran uno. Y que además este proyecto pues ha funcionado. Ha funcionado razonablemente bien, de manera que en este momento podemos hacer toneladas de este material en Europa. Este es el último proyecto europeo grande que cerramos, que coordinaba yo y que cerramos la semana pasada prácticamente en Stuttgart, en la sede de la Mercedes-Benz, porque uno de los objetivos era hacer imanes para los motores de los coches eléctricos, obviamente. Bueno, no hemos llegado a tanto. Hemos hecho imanes que no tienen tierras raras, que pueden mover el motor de un scooter de estos eléctricos, de una bicicleta eléctrica, incluso de un coche pequeñito, no pese mucho. De los coches de verdad del peso habitual todavía no somos capaces de moverlos, pero al menos ahora en Europa disponemos de la capacidad de poder sustituir estos imanes de tierras raras en un montón de aplicaciones. Un par de cosas interesantes: el scooter de exhibición, que, bueno, había una película, pero con los líos esto no lo podemos ver, pero es eso que se muestra ahí. Está hecho en Colmenar Viejo y lo vende en este momento una empresa danesa también, pero lo ha fabricado el primer modelo y la cosa inicial un taller de Colmenar Viejo, y de hecho esto es la película del muchacho del taller montado en la motillo, dando vueltas por el aparcamiento detrás de su sede en Colmenar. De nuevo, este es otro ejemplo de muchos años necesarios para pasar de una idea hasta algo que es real, y espero que con esto, aunque hay muchas más cosas que podemos ver, muchos más ejemplos de cómo emplear nanotecnología en tecnologías cuánticas, de cómo emplearlo en microelectrónica, en energía, en cómo nuestra última jugada es intentar disminuir la temperatura en el interior de los invernaderos de mi tierra natal, en Almería,
para que puedan ser más eficientes, con un material mágico en las paredes de los invernaderos, pero si alguna de estas cosas tenéis interés, pues la podemos ir contando, pero yo creo que es momento quizás de pasar a la parte más interesante, en realidad, de toda esta paliza que os estamos dando, que es que nos preguntéis lo que se os ocurra, que comentéis lo que queráis, que inquietudes que podáis tener o cosas que queráis entender mejor o preguntas que tengáis en la cabeza, y en la medida que podamos, pues estaremos encantados de responderlas. Creo que quizás es lo más operativo en este momento. Perfecto. Entonces, este ciclo de preguntas, las personas levantan el brazo y yo les voy pasando el micrófono. En un paréntesis, quiero agradecer a nuestros compañeros de la grabación y de la filmación que con su trabajo voluntario hacen que esta mesa redonda pueda verse en toda España y en muchas partes de América Latina. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Es una pregunta para Álvaro respecto al tema de la distrofia muscular. Has hecho unos comentarios de teléfono. ¿Estamos en la fase ya de ensayos clínicos en seres humanos o en qué? Porque no lo he captado muy bien. O sea, nosotros con nuestra tecnología no, pero sí que nuestro producto no. Nosotros no, pero sí que hay medicamentos aprobados en Estados Unidos y que se están trayendo para acá. Lamentablemente funcionaron al principio y dan más problemas al final. O sea, todavía no hay una solución, pero sí que hay ensayos clínicos para tratar a los niños. Pero he querido entender que hay una... Utiliza el micro, si no, no te... Hay una mejora de calidad de vida de los enfermos, ¿no? O sea, quiero decir que el estadio actual es que hay una mejora de calidad. No hemos llegado a la fase de curación, pero digamos que... Sí. A ver, actualmente los niños se tratan, digamos, con medicamentos que les alivian un poco, pero no curan la enfermedad porque es una enfermedad genética. Entonces, las terapias que se están haciendo es para cambiar, introducir o ese gen o modificar ese gen. Eso son terapias génicas que, digamos, son experimentales, se están probando ya con niños aprobados por la FDA en Estados Unidos, y los resultados que se están teniendo, en algunos casos, se ven algo positivo. Los que nosotros hemos realizado se han hecho solo en ratones, y los ratones sí que muestran más fuerza. Entonces, eso quiere decir que el músculo se ha regenerado, y nosotros estamos a ese nivel. Ahora, habéis visto el timeline que ha mostrado Rodolfo de este proyecto para el cáncer de páncreas. Pues vamos a necesitar 10 años o un tiempo así para que pueda llegar. Pero ese es el camino, sabemos hacerlo, vamos a intentarlo. Por eso, déjame comentar una cosa. Es extremadamente importante que uno sea muy cuidadoso en cómo transmite las novedades científicas o lo que uno puede escuchar en una charla, en particular en lo referente a todo lo que tiene que ver con medicina y con salud. La última cosa que hay que hacer es despertar esperanzas en la gente que está malita. La gente que está malita está muy desesperada, naturalmente, y sus familias también. Así que hay que tener mucha precaución en el modo que se dice esto, en el modo en el que se transmite. Quiero decir, nosotros tenemos ya muchos ejemplos de cómo de desesperada está la gente que es capaz de leer artículos en inglés que cuentan producidos por nosotros, que cuentan una primera etapa, lo primero que pasó cuando empezamos a poner nanopartículas en células, ni siquiera eran células tumorales. Inmediatamente alguien te llama ofreciéndose para si está dispuesto a hacer un experimento con esta persona. Hay que tener muchísimo cuidado en no despertar falsas ilusiones con estas historias. Creo que hemos intentado ser cuidadosos al respecto, y también os quiero pedir a todos vosotros que al transmitir estas historias pues se hagan con la prudencia suficiente, porque el tiempo que necesitamos hasta saber que las cosas realmente funcionan es muy grande, y vender humo es lo más lamentable, especialmente en esto, ¿no?, que uno puede hacer. Sí, enhorabuena por la presentación. Tenía una duda. ¿Estos materiales exhiben propiedades cuánticas, están dentro del mundo cuántico o están en el borde, propiedades tipo de superposición de estado, entrelazamiento? Sí, no.
Bueno, esto es el último extremo. Esto es el último extremo. Yo estaba hablando de propiedades macroscópicas que podemos utilizar ya. Por ejemplo, los cambios de color que mencionaba Emilio en un objeto, o cambios de sus propiedades mecánicas o ópticas o magnéticas. En el extremo último, cuando uno tiene objetos todavía más pequeños, que suelen ser, en algunos casos son fotones, en algunos casos son átomos individuales, uno puede llevar la mecánica cuántica al extremo de encontrar estas cosas que ya son totalmente alucinantes, o sea, que algo sea un 0 y un 1 al mismo tiempo, o sea, que algo esté aquí y allí al mismo tiempo, cosa que dice, bueno, es que eso no puede ser, ¿no? Bueno, esas cosas ocurren a la escala todavía más pequeña, pero ahí sí que estamos muy lejos de poder realmente aprovecharlo en nuestro mundo. O sea, todo, por eso ni siquiera he querido entrar mucho en eso. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías cuánticas, pues es muy importante explotarlo, evidentemente, y explorar y ver hasta dónde nos lleva eso, pero no es nada evidente que realmente vayamos a poder construir un ordenador cuántico real, un ordenador cuántico de verdad, no una cosa que Google o Microsoft digan que es un ordenador cuántico. Una cosa que realmente sea un ordenador cuántico, ya veremos, pero a lo mejor ocurre, y cuando ocurra, no hay ninguna duda que es el caso extremo de la nanotecnología. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido estupenda. La cuestión es, ¿hasta dónde se puede llegar con lo más pequeño? Pues parece que a nivel cuántico, Planck ya dio su constante que delimitaba un poco el tamaño, ¿no? Sí. Esa es una primera cuestión planteada. Y ahora un elemento importante en el desarrollo de los componentes electrónicos, de la electrónica. La electrónica, el proceso de miniaturización ha dado lugar a un crecimiento que sigue la ley de Moore. Las cosas se van prácticamente duplicando en poco tiempo, ¿no? Sí. Ya parece ser que se ha llegado a ese extremo. He oído por ahí algo en cuanto a que en lugar de ya desarrollarlo a nivel plano, lo que se hace es crear capas, ¿no? Y hacerlas crecer en vertical. Sí. Y bueno, pues ¿qué posibilidades da ante estos retos la nanotecnología? Gracias. Bueno, eso es justamente, a ver si puedo, bueno, ¿puedo ponerla más grande? Sí. Bueno, esto es la respuesta a tu pregunta, es desde hace muchísimos años, efectivamente, bueno, de hecho, mucho antes que esto, desde los años 60, estamos en condiciones de, sorprendentemente, de disminuir cada poco el tamaño de los transistores que uno coloca en un chip, así que en la misma área uno puede poner cada poco el doble de transistores, típicamente cada año, lo que es toda la revolución existente en la microelectrónica, que nos ha conducido, entre otras cosas, pues al desarrollo actual de procesadores tan eficientes que uno puede organizar toda la movida esta de la inteligencia artificial por lo que valga, ¿no? Obviamente, si veis la escala esta, desde hace ya tiempo estamos haciendo circuitos que son más pequeños, que son del orden de nanómetros. Es puramente nanotecnología, una nanotecnología que tenemos a nuestro alcance cada día, y el límite que se ve, nos vamos acercando a dimensiones atómicas. Obviamente, el circuito más pequeño que uno puede hacer útil, eso tiene que ver con la primera parte de la pregunta, es algo que esté constituido por un átomo. Es difícil pensar que una cosa con partículas subatómicas uno pueda hacer un circuito de algún interés práctico. Pero antes de llegar a ese límite nos encontramos con otros problemas que hacen que en realidad se esté desviando. Lo rojo indicado ahí es el tamaño real que están teniendo últimamente los circuitos de microelectrónica más pequeños, y en cambio la línea que seguía la extrapolación de la ley esta de Moore, de ir aumentando al doble o disminuyendo al doble el tamaño de los circuitos cada año, pues ya se ha empezado a desviar. Y se ha empezado a desviar porque cuando los hacemos muy, muy pequeños, hay una serie de leyes físicas de las que por ahora no sabemos escapar todavía, que tienen que ver con que disipamos un montón de energía a estas cosas tan pequeñas. O dicho en otro lenguaje,
se calientan mucho estas cosas muy pequeñas y empiezan a alcanzar temperaturas a las cuales ya sus propiedades no responden. Así que lo que hemos hecho es inventar efectivamente modelo rascacielos, y los circuitos últimamente se montan básicamente los más pequeños. Cuando aquí se pone algo del orden de 3 nanómetros, no quiere decir realmente que paralelo sea 3 nanómetros, es otra dimensión que se cuenta en realidad. Bueno, es una cosa complicada técnica, pero vamos, tiene que ver con el hecho de que estáis haciendo pisos, múltiples pisos para las estructuras estas de los circuitos. Así que sí, obviamente esto es nanotecnología extremadamente avanzada. El límite último del circuito o del objeto útil que podemos pensar en tener en nuestro mundo, pues es del tamaño de unos pocos átomos, y todavía estamos lejos de llegar ahí porque hay límites físicos obvios para esta historia. Si pensáis, los centros, por ejemplo, de procesamiento de datos que se emplean ahora para todas las historias estas de la inteligencia artificial y todos estos líos, y que están empeñados muchos gobiernos en colocar prácticamente en cualquier lado, consumen una cantidad de energía increíble, absolutamente increíble. Se calientan lo que no está en los papeles, consumen agua o algún circuito de refrigeración de una manera brutal. O sea, es una cosa porque están basados todavía en el paradigma antiguo, en el paradigma de, bueno, yo lo hago chico y bueno, va disipando mucho, pues lo enfrío más y ya está. Y entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Amontono enormes cantidades de estos circuitos y así lo manejo. Si alguien tiene la ocasión de ver un centro de procesamiento de datos de Google o lo que sea, en realidad es pasmoso, es una cosa realmente de película de James Bond, ¿no? Quería preguntaros una curiosidad. Con el estudio clínico este que están haciendo en Vall d'Hebron para el tratamiento con hipertermia magnética para el cáncer de páncreas, ¿no? Esas nanopartículas, o como le llaméis, para llegar al tumor, ¿son tan específicas como para tratar un tipo de tumor y no otro? O si no son específicas, ¿por qué se ha elegido el cáncer de páncreas, si lo sabéis? Sí. Porque es un tipo de cáncer pues relativamente poco frecuente. Sí. Es verdad que es de una evolución tormentosa y tiene poca alternativa terapéutica. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, lo que se hace actualmente, y en ese ensayo clínico, es pinchar las nanopartículas directamente en el tumor. Así que por el momento solo se pueden abordar tumores sólidos en los que uno pueda pinchar. Y la razón es lo que decía Álvaro antes. Si uno inyecta, bueno, nuestra idea al principio era esta, bueno, tonta esta, pues uno inyecta la sangre y con campos magnéticos externos pues se conducen y ya llegan al tumor y estupendo. Bueno, no, el sistema inmunológico y todas las cosas que ha contado Álvaro antes es eficiente, y la fracción de nanopartículas, como de medicamentos, por cierto, de cualquier medicamento que acaba llegando al tumor, pues es relativamente pequeña. Así que por ahora, solo en tumores que se pinchen. Segunda cosa, el efecto de calentar y eliminar mediante hipertermia las células tumorales es completamente general. Se puede emplear, y se ha empleado de hecho en los experimentos que hemos hecho en animales, estas cosas, prácticamente en cualquier tipo de tumor. Es una cosa que simplemente uno cambia la temperatura, si las nanopartículas están allí van a calentar localmente y van a hacer desaparecer las células si alcanzan las células malignas si alcanzan la temperatura suficiente. Y la tercera parte de la pregunta es ¿por qué el cáncer de páncreas? Porque básicamente es un cáncer que se tarda mucho en diagnosticar y tiene muy mal pronóstico. Por tanto, es fácil encontrar enfermos en estado terminal que no van a sobrevivir y que se ofrecen como voluntarios, digamos, para poder hacer estos ensayos clínicos. Y eso era una complicación, porque inicialmente los oncólogos no sabían si iban a poder realmente pinchar las nanopartículas a través del, ¿cómo se llama?, el estroma, ¿no?, que aparece, ¿no?
Como reto científico era muy interesante. Desde los clínicos, evidentemente, ellos veían que a lo mejor no era la mejor elección. Pero, como ha dicho Rodolfo, a nivel de animales se ha probado en muchos, a nivel de pacientes en este tipo de tumor, y hay otras propuestas que también lo han probado con otros tumores. Es un tratamiento genérico a los tumores. O sea, que es de esperar que se pueda aplicar a cualquier tumor sólido, como ha comentado Rodolfo. Claro, no, ahora el punto importante es el tiempo necesario para que nos permitan empezar a hacer experimentos con pacientes que no están ya muriéndose, es decir, que realmente puedan ser una cura. El primer paso siempre en estas cosas es demostrar que no haces daño. Y eso, en principio, ya está. No ha habido ninguna reacción negativa, digamos, por parte de ninguno de estos pacientes. De hecho, esa cosa sorprendentemente positiva de la desaparición del dolor, ¿no? Pero ahora estamos a la espera. Hombre, si nos permiten hacer cosas con enfermos, tenemos muchas conversaciones, yo qué sé, pues, por ejemplo, con el servicio de urología del Ramón y Cajal, porque para pinchar en la próstata, por ejemplo, pues es súper fácil, por comparación con lo que es pinchar en el páncreas, ¿no? Que tienen que hacer una cosa por el estómago, tienen que hacer una movida impresionante. Les agradecería, si es posible, que diesen un poco de información acerca de ese llamado material mágico que intentan aplicar en las explotaciones agrícolas del sur de España. Porque, claro, desde el punto de vista de la crisis climática, no sé si se me oye, tiene mucho interés y probablemente ya ha hablado en alguna ocasión usted acerca de la nanotecnología aplicada a la producción de energía fotovoltaica. Pero desde el otro lado del consumo de energía tiene muchísimo interés la mejora de la eficiencia energética de los equipos, aparatos, coches, edificios, etcétera. No sé si queda clara la pregunta. Bueno, no le he oído muy bien, pero creo adivinar más o menos lo que estaba diciendo. Una primera parte era sobre estos materiales que yo he llamado mágicos, que podían cambiar. Bueno, esto de nuevo es el reino de Emilio, realmente. Es otro colega químico del instituto que ha descubierto, trabaja, digamos, con un tipo de moléculas que cambian su color al cambiar la temperatura de una manera bastante interesante, porque se puede ajustar a qué temperatura se produce ese cambio de color, y cuando cambian de color, si están metidas en el interior de un plástico, como los nanotubos de Emilio anteriormente, pues reflejan una parte muy grande de la radiación solar incidente, de manera que lo que hay detrás de donde uno tenga este plástico disminuye su temperatura. Y estos han estado haciendo este tipo de experimentos reales, con un cajón en el techo del instituto durante todo el verano, y encontraban unas reducciones sin hacer nada. Es una cosa completamente pasiva. Simplemente uno mezcla estas moléculas en una cantidad pequeña en un plástico, pone la parte de arriba del cajón con ese tipo de plástico y otro plástico que no tiene esas moléculas. A continuación se pone en el techo y va llegando el sol, claro, se va calentando. Cuando la temperatura alcanza un cierto valor, que en su caso era como 35 grados, creo, o algo así, lo tenían ajustado la composición de las moléculas estas, pues cambian de color y empiezan a reflejar. Y la temperatura en el interior se reducía entre 5 y 6 grados sistemáticamente, cientos de veces, sin ningún problema de que se volviera a descomponer o lo que quiera que sea. Y entonces, bueno, pues estamos en marcha con una empresa que fabrica los plásticos, digamos, con los que recubren los invernaderos, para, bueno, ver si podemos pasar de escalar esto, que era un cajón más o menos de ese tamaño, a un experimento real. Y para esto contamos, afortunadamente, con un centro de investigación de Cajamar que hay allí en Almería, muy grande, tiene como 30 hectáreas de invernaderos para probar todo tipo de tecnologías asociadas con esta producción. Y bueno, pues probablemente pronto podamos
podamos probarlo en la realidad, a ver si se puede escalar realmente la producción de este tipo de cosas. El material es mágico porque el cambio de color está asociado a un cambio en el estado magnético, que es una cosa completamente alucinante, incluso para nosotros que conocemos estas cosas de los electrones en estos niveles. Y en general, la eficiencia energética y el uso de la nanotecnología en energía es extremadamente importante. Es un problema, obviamente, de los más grandes que tenemos en el conjunto de la humanidad, manejar, digamos, adecuadamente la energía, y hay muchísimas cosas que se están haciendo en esa dirección en general en el mundo, algunas de ellas también en nuestro instituto, pero prácticamente eso sería objeto casi de una sesión entera, porque es una cosa muy amplia realmente, ¿no? Bien, hola, buenas tardes. Entre las imágenes que nos ha enseñado Emilio, aparecían por ahí que sobre la nanotecnología había habido ya 8.800 patentes. Sobre esto. Y una curiosidad, quería saber cuántas patentes, si o tenéis algunas en vuestro departamento. Es simplemente a título de curiosidad. Me alegraré si me decís que muchas. Te vas a alegrar mucho más porque las patentes, digamos, hay de dos tipos. Una son las patentes que tú registras en la oficina de patentes. Esto está bien. Las patentes interesantes realmente son las patentes que están licenciadas, es decir, las que una empresa ya ha comprado para su uso. Del proyecto este de nanotubos, nosotros en el grupo tenemos 5 patentes licenciadas, es decir, en uso. Pero de patentes referentes a la nanotecnología, en el instituto yo he perdido la cuenta, pero son decenas. Sí. Una de las características de nuestro centro es que siempre intentamos, cuando sea posible, que no siempre es posible, llegar a la tecnología. Entonces, no en la ciencia básica, si vemos que hay la posibilidad de tecnología, intentamos llegar hasta ahí. Sí, el número, como dice Emilio muy bien, las patentes son una parte de cómo uno recibe de vuelta el beneficio, digamos, de una posible inversión. Porque tener en cuenta que nosotros en el instituto 3/4 partes de nuestro presupuesto sale de fondos competitivos. A nosotros, la Comunidad de Madrid solo nos da 1/4 parte del presupuesto del instituto. No recibimos, por supuesto, ni siquiera el salario de la gente que trabaja allí. Así que tenemos que obtener, digamos, fondos externos, lo cual hasta un cierto punto no está mal, no hasta el punto de que sean las 3/4 partes del presupuesto, que es un disparate, que no hay institución prácticamente en el mundo que tenga ese nivel de competitividad en obtención de fondos. Y en lo que tiene que ver con las empresas y la relación con cómo se comercializa, digamos, el resultado de la investigación, nuestra filosofía es muy clara. La cosa debe seguir el origen del dinero. Si los fondos con los que se ha hecho la investigación son públicos, la propiedad es pública. Si los fondos con los que se ha hecho la investigación son completamente privados, entonces negociamos, porque por muy privados que sean los fondos que ponen en la investigación de Emilio y su grupo, la empresa esta danesa no cubre todo su conocimiento anterior, ni todo el resto de cosas de las que se están aprovechando para obtener esta información. Así que se negocia de qué modo vamos a beneficiarnos de esto. Y puede ser a través de una patente, puede ser que la empresa patente y se quede con los derechos de la patente, pero que nos pague, por ejemplo, una parte de sus beneficios de ventas de materiales. Si van a vender estos materiales para hacer drones, que es una cosa que también parece que tiene un cierto interés en los tiempos estos que nos toca vivir, pues parte de lo que obtengan de esto tiene que venir al instituto. Así que negociar de una forma hacemos siempre. El objetivo es recuperar para nosotros, para el instituto, que es un centro público de investigación, nuestra inversión y esto de manera, a veces puede ser con las patentes, otras puede ser.
La verdad es que es un gusto escucharles. Realmente estamos muy, muy contentos de haberlos tenido aquí y les agradecemos infinitamente la colaboración y más.